Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Hay dos características en esta porción de la escritura que quiero que pongamos mucha atención. La primera es la bendición con la que Dios ya nos bendijo. Tú y yo ya somos bendecidos. Dios no nos bendecirá, Dios no pensará o tratará de bendecirnos. No, Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús. Tiempo pasado, la bendición de Dios que es en Cristo Jesús es de todo creyente nacido de nuevo. Y la otra característica o la otra cosa importante es que somos altamente favorecidos en Cristo. Todo creyente nacido de nuevo es altamente favorecido en Cristo. Dice así el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es muy importante porque muchos pretenden que Dios manifieste su gloria y su poder a favor de nosotros en este mundo natural, en este mundo material. Pero no es así, no funciona de esa manera. Dios no lo hace de manera automática. La creación fue dada, Dios creó con sus palabras, no ha sido creado nada diferente o adicional de lo que fue creado en el principio. Dios creó el círculo o el ciclo de la vida, pero espiritualmente hablando, cuando el hombre estaba perdido por causa del pecado original de Adán, Cristo Jesús restituyó todas las cosas y en Cristo fuimos bendecidos total, completa y perfectamente bendecidos, grandemente bendecidos, pero Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios no puede introducir nada en este mundo natural porque Dios dio el señorío, la autoridad, el poder, el gobierno al hombre. Dice la escritura, los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así es que la única manera para que se manifieste en este mundo la bendición de Dios es a través de los hombres. Claro, es la bendición de Dios, claro que es a través del poder de Dios, definitivamente que sí, nosotros no somos capaces, carnalmente hablando o humanamente hablando, no somos capaces de producir nada, de atrapar o de apropiarnos de nada, no, es porque Dios es espíritu y ha provisto todas las cosas en el espíritu para que puedan manifestarse en este mundo natural a beneficio de todos los que creen. Pero Dios necesita hombres y mujeres que crean, nacidos de nuevo, que a través de la fe de Jesús puedan apropiarse por la fe de toda la bendición que hay en el espíritu, que hay en el ámbito espiritual, en el mundo natural, en el ámbito material, en el reino material. Así es que para que la bendición se manifieste en este mundo, necesitamos de hombres y mujeres. Dios necesita de hombres y mujeres que crean, que caminen en la palabra, que crean las bendiciones de Dios, que conozcan, entiendan y crean correctamente las bendiciones de Dios, lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que nos ha sido concedido. Hombres y mujeres nacidos de nuevo que por el Espíritu de Dios, quien nos revela la palabra, a través de la palabra podamos entender la benignidad y la bondad de Dios, la bendición que ya nos fue concedida por gracia, para que a través de la fe podamos hacer que se manifieste toda esta bendición en nuestras vidas día con día. Inclusive dice la escritura, en la misma imagen, en la misma gloria de Cristo Jesús. Bien, seguimos leyendo, dice 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No somos santos y no somos sin mancha por causa de lo que nosotros podamos conseguir, por causa de lo que nosotros podamos hacer, por causa del ejemplo que nosotros podamos seguir y lograr o alcanzar. No,
somos santos y sin mancha por causa del nuevo nacimiento que tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y cuando nosotros creemos en la necesidad de ser salvados porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado original, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa con la cual todo hombre nace destituido de la gloria de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo a través de la fe, es que nacemos de nuevo, y por causa de ese nuevo nacimiento, Dios crea en nosotros una nueva especie, un nuevo espíritu en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad, y entonces nuestro espíritu es santo y sin mancha. No por lo que nosotros podamos hacer somos santos y sin mancha, no por lo que nosotros podamos alcanzar, no por lo que nosotros podamos apartarnos o lograr, es por lo que nosotros somos ahora en Cristo. Bien, dice, en amor nos escogió, dice, nos predestinó, versículo 5, para adopción como hijos para sí, o sea, como hijos de Dios, para sí mismo, mediante Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el único. Él es el camino al Padre. Dice, conforme al beneplácito de su voluntad es buena, Él es benigno. Versículo 6. Y fuimos llamados, escogidos, para alabanza de la gloria de su gracia, que ha impartido gratuitamente en nosotros, dice, haciéndonos aceptos o altamente favorecidos en Cristo Jesús, que Él es el amado. En Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados por las riquezas de su gloria. Así es que Cristo murió, resucitó para nuestra justificación, y por cuanto fuimos justificados por la justicia de Jesús, ahora tenemos paz para con Dios y Dios nos hizo hijos. Así es que Dios ya nos bendijo y Él llama que todo creyente nacido de nuevo es altamente favorecido en Cristo. Cristo es el amado. Ahora, la bendición y el favor de Dios no se pueden comprar, no se pueden ganar, no se pueden adquirir por precio, ni por esfuerzo, ni por méritos. Es un regalo gratuito de Dios. Y la bendición, el favor de Dios, no son intermitentes, no son temporales, no son incompletos, no son un día y mañana no. La bendición y el favor de Dios son permanentes, son continuos. La bendición y la gracia, el favor de Dios son para siempre, son plenos. Cristo Jesús, en Él está la plenitud de la deidad, y con Cristo vino la gracia y la verdad, la bendición de Dios para todo aquel que cree. De tal manera que si somos altamente favorecidos, ese es nuestro estado, nuestra condición, nuestra identidad en Cristo, somos altamente favorecidos, entonces toda la bendición que Dios tiene para los hombres por causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por causa de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, por causa del nuevo pacto que está fundado sobre las mejores promesas descritas en la palabra. Si tú y yo somos hijos de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y la bendición de Dios ya es nuestra. Somos bendecidos. La bendición que Dios causó, la gran bendición, abundante bendición de Dios para el hombre, ya es nuestra, ya está en nuestras manos. No la podemos ver porque está en el ámbito espiritual, como dijimos ya, pero necesitamos de la fe de Jesús, y es un recurso que Dios nos proveyó también por gracia. La fe es un regalo gratuito de Dios para que a través de ella podamos tomar la bendición, y en esta vida, mientras Jesús viene por nosotros, podamos ser victoriosos, estar total y completamente
perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, justificados, más que vencedores, que podamos participar de la naturaleza de Dios, como dice la Escritura. Por eso Dios nos proveyó grandes y preciosas promesas que se encuentran en nuestro espíritu. Recuerda que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo y en Cristo se encuentran todas estas bendiciones. Así es que la bendición y el favor de Dios son permanentes, son para siempre, son constantes, no son un día sí y un día no, no son intermitentes, no están incompletas, no son temporales, son plenas, maravillosas, permanentes. Y esto significa que entonces todo creyente nacido de nuevo tiene que entender, creer, conocer el hecho de que somos bendecidos y altamente favorecidos en todo tiempo y en todo lugar. Y en todo tiempo y en todo lugar. En todo momento y en todo lugar. ¿De qué depende de que esto se manifieste? Dios ya hizo su parte y la bendición Dios no la quita. Dios nos dio su espíritu y nos dio su espíritu para siempre. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios nos vertió su amor en nuestros corazones. Somos uno con el Espíritu de Cristo. Su amor está en nosotros. Dios no quita su amor. Dios nunca dejará de amarnos. Dios no quita su espíritu. Dios no nos abandonará. Porque Dios es fiel a lo que ha prometido. Esta es la bendición de Dios. De tal forma que entonces el creyente tiene que aprender a permanecer en la palabra y a conocer, entender y creer correctamente para permanecer correctamente, de tal manera que a todo lugar y en todo tiempo pueda apropiarse de la bendición que nos fue dada para participar de la naturaleza divina y entonces poder cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios, que es maravillosa, que es buena, que es perfecta, que nosotros podamos manifestar a Cristo y que muchos a través de nuestras vidas, a través de nuestra predicación, a través de nuestra fe, a través de la palabra que hablemos, que prediquemos, que manifestemos, puedan venir al conocimiento de la verdad, puedan venir a Cristo, puedan entregar sus vidas ante el señorío y la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, acompáñenme por favor, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que está descrito en la palabra y este se encuentra en Lucas. Acompáñenme a buscar Lucas y vamos a ir a buscar Lucas capítulo 15. Y vamos a ir al versículo 11. Dice así: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. El padre repartió sus bienes a los hijos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos del país y él le mandó a sus campos a apacentar cerdos y desechó y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces volviéndose en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí padezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa, vestidlo, ponedle el anillo en su mano, sandalias en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Y aunque podríamos predicar muchos temas y podríamos hablar mucho acerca de esta porción de la escritura de muchas maneras y muchas formas,
Hay también quienes piensan y dicen que este es un ejemplo de cómo el hombre cayó en el pecado, cómo el hombre lo tenía todo con Dios Padre y cómo Adán y su mujer pecaron. Así es como el hijo pródigo se fue de la casa de su padre y vivió perdidamente y después fue restaurado, como Adán y su mujer pasaron 4000 años para que Jesucristo apareciera en escena y como el hombre fue restaurado por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Pero lo interesante aquí es que el hombre, el hijo pródigo, se fue de su casa, malgastó todo lo que tenía, vino un hambre y él tuvo necesidad y padecía, tenía escasez. Y él pensó y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre porque ahí hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y este pensamiento es un pensamiento religioso, este pensamiento es un pensamiento humano, este pensamiento es un pensamiento carnal. ¿Por qué? Porque cuando fuimos instruidos o cuando somos instruidos en el Nuevo Testamento, a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra del Evangelio, de que, que Dios necesita de nosotros para que nosotros seamos salvos, para que nosotros por nuestro esfuerzo podamos conseguir ganar la aceptación de Dios. Este es un pensamiento antibíblico, el querer lograr o hacer algo para adquirir el favor de Dios. Dios no opera así. Dios opera a través de su benignidad y su bondad que tienen que ver con lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios opera a través de su bondad en donde nos eximió, es decir, nos redimió de la maldición de la ley y Dios ya no nos pone bajo exigencia para intentar cumplir como hombres sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos, para vivir de una manera como Cristo vivió. Dios no pone esa exigencia en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Lo que hizo Dios es un cambio sin esfuerzo. Dios creó un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad en cada creyente, para que a través de la fe cada creyente pueda manifestar su identidad espiritual en un mundo natural. Es decir, que lo que realmente somos manifieste su naturaleza. Tú y yo somos por naturaleza como Jesús es. Y si Dios dijo que nos dio grandes y bendiciones promesas para que participemos de su naturaleza divina en el Espíritu, estamos participando de su naturaleza divina. No como hombres en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero cuando permitimos que la palabra de Dios y la revelación del Espíritu de esa palabra de Dios renueve nuestras mentes, entonces nuestras vidas son transformadas y entonces nuestra alma y nuestro cuerpo pueden aspirar a ser transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús, en la misma imagen de Jesús. Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras decisiones van a armonizar, van a alinearse con la voluntad del Espíritu, con la guianza del Espíritu, con la palabra del Señor. Nuestro cuerpo va a ser vivificado por el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios va a revelar la palabra, va a vivificar la palabra para que tú y yo podamos ser transformados en Cristo Jesús, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. No en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu ya somos como Jesús, dice la Escritura. Así es que aquel hijo pensó carnalmente, pensó humanamente y dijo, bueno, he hecho lo malo, ya no soy digno de mi padre, le voy a pedir que me haga como uno de sus jornaleros. Pero aquí hay algo muy falso. ¿Por qué? Porque él pensaba, por sus malas acciones o por su comportamiento, que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero ¿quién le dijo a este muchacho que pensando así como él pensaba, era digno de ser jornalero? Porque normalmente un patrón que es fiel, que es leal, un patrón que es, digamos que diligente, tiene siervos, tiene trabajadores diligentes. Un buen patrón no va a tener trabajadores o siervos corruptos, siervos que se den a las venganzas, a la ira,
a que hagan las cosas contrarias a la voluntad, al deseo, a los sueños, a la dirección en los que los dueños o el padre quiere administrar sus negocios. Así es que este muchacho que pensaba que ya no era digno de ser llamado hijo, si vamos a cuestiones de juicio y de saber qué merecía y qué no, seguramente podría ser hallado culpable en el sentido de que no merecía tampoco ser un trabajador o un jornalero. ¿Quién le dijo que su padre lo iba a aceptar pensando en merecer, que no lo iba a aceptar como hijo y que sí lo iba a aceptar como jornalero? Esta es una completa equivocación por parte de este hijo. Cuando uno piensa carnalmente, uno, teniendo esta actitud como la tuvo este muchacho, puede ser una falsa o pretender ser humilde por decir que ya no soy digno, pero la realidad es de que no está siendo humilde, está siendo soberbio porque dice no soy digno de ser llamado tu hijo. Es como haciéndole ver al padre que lo que hice lo hice por mi propia voluntad y lo hice y está hecho no me retracto de lo que hice, pero considero que puedo merecer ser uno de tus jornaleros. Es decir, no tenía un corazón correctamente dirigido este muchacho. Y bueno, podríamos hablar mucho, aunque este muchacho decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Para mí, el decir estas cosas es como decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿y qué? Es como muchos hoy en día saben que el mal, saben que el pecado es pecado y es malo, y dicen, ¿y qué? Como la escritura que dice aquel que se da al vino, dice, y sufre, y padece, y hasta lo golpean, y después de que despierta, dice, volveré a tomar el vino. El pecado es pecado, y el corazón del hombre separado de Dios está inclinado hacia la maldad, hacia el mal. Pero el objetivo de este tema, de cómo alinearlo a la bendición que ya nos ha sido dada y a que somos altamente favorecidos en todo tiempo y en todo lugar, tiene que ver con que el hijo, mientras estaba separado del padre, no podía beneficiarse con las bendiciones que el padre tenía en su potestad, en su hogar, en su casa. Y aunque este muchacho vio el pan, la abundancia de pan de los jornaleros o de los siervos de su padre como una bendición, nunca consideró, nunca fue capaz de expresar algo diferente, sino que aún en su propia condición limitó a Dios en su manera de pensar y en su manera de hablar. Tú y yo no debemos limitar a Dios. No se trata de lo que nosotros pensemos hasta este momento. Necesitamos aprender a soñar, a imaginar, a pensar de acuerdo a la grandeza de Dios, a cómo es que Dios quiere que participemos de su naturaleza divina cuando nos dio tales, tan grandes, maravillosas y gloriosas bendiciones que están descritas en la palabra. Así es que no debemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar ni en nuestra manera de hablar. Porque Dios no solo tiene abundancia de pan. Este muchacho estaba limitando a su padre en la manera de pensar. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa de este joven cuando llega a casa de su padre? Y su padre escucha las palabras que este joven intenta afirmar y confirmar. Y le dicen, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no recibe estas palabras, el padre no juzga estas palabras, el padre no hace alusión a estas palabras, pero habla y dice, después de haberlo abrazado y besado, vístanlo, pónganle anillo, pónganle sandalias, el anillo que representaba la realeza o que era hijo, las sandalias, es decir, lo vistió, es decir, restauró su posición de hijo. Y no solo eso, sino que hizo fiesta y mandó matar al becerro que se utilizaba para las ceremonias especiales. Y el hijo consintió en introducirse en esta bendición
y permanecer en esta bendición descrita de esta manera con abundancia, con amor, con benignidad de parte del Padre para con el Hijo. Una vez me comentaron, pero la Biblia no dice que este hijo se quedó para siempre, sino que pudo otra vez volver a pecar. No, en la historia, este hijo fue restaurado y no volvió a salirse del seno del Padre. No volvió a apartarse del Padre. Porque esta parábola, esta historia, fue enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Fue hablada por Jesucristo. Y tiene una connotación o tiene una semejanza con lo que Dios hizo con nosotros. Nos restauró y venimos a Él. Y no venimos religiosamente, no venimos a querer agradarlo por nuestras acciones o nuestra santidad o nuestra obediencia, sino para entender y reconocer que no merecemos nada y no tenemos derecho a nada, pero gracias a su favor incondicional, a su amor incondicional, a su favor, a su justicia, a su gracia, a su obra terminada, completa y perfecta, Él decidió amarnos aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Aún no habíamos nacido para pecar y para nacer destituidos de la gloria de Dios, y Cristo murió por nosotros. Nos restauró y nos salvó. Y esta enseñanza tiene que ver con que cuando nos introducimos en la salvación que es en Cristo Jesús, la bendición no se aparta de ti. El favor de Dios no se aparta de ti. Tú eres altamente favorecido, grandemente bendecido. Perdón, tú eres abundantemente bendecido en todo tiempo, en todo lugar. Y tú y yo debemos aspirar a que esta bendición y este favor se manifieste en todo tiempo y en todo lugar, en la medida en la que nosotros permanezcamos en la palabra y permitamos que la fe opere como un siervo a nuestro favor, manifestando del reino espiritual la bendición, el favor al reino natural. Y es el poder de Dios que lo hace. Es Dios operando a través de nosotros. Pero todo ya nos fue dado. Y el Espíritu de Dios está moviéndose, esperando que tú camines en fe. Por eso la Escritura dice que sea la gloria dada al Señor, que responde, que hace más poderosa y grandemente. Dice la Escritura, lo dice en Efesios 3:20, según el poder que actúa en nosotros. Y cuando nosotros caminamos en la fe, en la revelación de la palabra, en el Espíritu de Dios, entonces todas estas bendiciones del reino espiritual se manifestarán en el reino natural, y entonces podríamos decir, qué bendición tan grande el Señor nos ha dado, que en todo tiempo y en todo lugar puedo tomar, saciarme, ser bendecido, ser manifestado o manifestar esta bendición en el mundo natural, y no solo aprovechar, no solo beneficiarme de esto, no solo experimentar, creer y vivir en lo mejor de Dios en la vida abundante de Cristo, sino también causar que otros sean atraídos, que otros sean beneficiados, que otros sean bendecidos por causa de Cristo Jesús en mi vida, por causa de la palabra de Dios en mi vida, por causa de la bendición y el favor de Dios en mi vida, por causa del Espíritu de Dios en mi vida, en tu vida, la palabra en tu vida, la bendición de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios y la revelación en tu vida, el favor de Dios en tu vida, en todo tiempo y en todo lugar, en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Señor, te damos gracias por el amor que nos das, por la bendición y el favor que son nuestros, y en Cristo Jesús en todo tiempo y en todo lugar han de manifestarse por la fe en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.